Chicos, vamos a empezar con el tema 9, ¿vale? El tema de dinámica, que es la parte de la física que estudia las fuerzas. Antes de nada vamos a explicar qué es una fuerza, ¿vale? Entonces, una fuerza es un agente físico que es capaz de dos opciones, o de formar un cuerpo. Yo si aplico una fuerza en un muelle, por ejemplo, lo puedo deformar, ¿vale? O si yo aplico una fuerza en una plastilina, también la puedo deformar. Otra de las consecuencias que crea una fuerza es cambiar el estado de movimiento. Yo qué sé, por ejemplo, estoy en un partido de fútbol, el portero hace fuerza y consigue que el balón pase de estar en movimiento a estar parado. O por ejemplo, si yo chuto un balón, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando una fuerza al balón y estoy consiguiendo que el balón se empiece a mover, ¿vale? Por eso decimos que una fuerza es capaz de hacer estas dos opciones. Vale, ¿cómo clasificamos las fuerzas? Tenemos dos tipos de fuerza, las fuerzas de contacto, ¿vale? Que son las que vamos a estudiar en este tema, y las fuerzas a distancia, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos? Que la fuerza de contacto, como el mismo nombre indica, necesitamos tocar, ¿vale? Los cuerpos tienen que estar tocándose, y las fuerzas a distancia son aquellas fuerzas que se dan a distancia, como el mismo nombre indica. Por ejemplo, entre dos planetas, ¿vale? Hay una interacción gravitacional y entonces los planetas no se están tocando, se atraen entre sí, pero sin esa necesidad de que estén tocándose. Y ese será el tema que veremos luego, ¿vale? Será nuestro tema 10. Luego, por ejemplo, entre las cargas eléctricas también se da una fuerza eléctrica y las cargas entre ellas no se están tocando. O, por ejemplo, cuando yo tengo un imán y atraigo algo magnético, el imán y los clavos, por ejemplo, no se están tocando y es capaz de que surja una fuerza entre esos dos cuerpos. Vale, ¿qué tipo de magnitud es? La fuerza es un vector, ¿vale? Aparte de un número necesitamos el módulo, necesitamos la dirección y necesitamos el sentido. Vale, ¿en qué unidad se mide? Se mide en newtons, ¿vale? Y luego, las leyes de Newton. Estas os las voy a contar un poquito por encima porque quiero que investiguéis vosotros también un poquito acerca de ellas, ¿vale? Las leyes de Newton son tres, que son la de la inercia, la del principio fundamental y la de acción-reacción. ¿Qué quiere decir el de la inercia? Que un cuerpo nunca va a cambiar su estado de movimiento a no ser que algo externo haga que cambie eso. Por ejemplo, el balón, ¿no? Un balón va a correr por el césped y correría infinitamente hasta que no aparezca una fuerza que haga que lo detenga. Y luego de la segunda ley de Newton, que dice que esta la vamos a usar en los problemas, que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, para que un cuerpo tenga una aceleración mayor, el sumatorio de fuerzas deberá de ser mayor. Y luego la tercera ley es la tercera ley, la de acción-reacción, es decir, que las fuerzas se dan de par en par. Si yo hago una fuerza a una pared, la pared me devolverá la misma fuerza, ¿vale? Por eso decimos la de acción-reacción. Vale, bien, y ahora nos vamos a empezar a meter un poco en los tipos de fuerzas de contacto que hay, ¿vale? Y entonces, comenzamos con el peso. ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza, ¿vale?, que actúa sobre los cuerpos que tienen masa que están en un planeta. Es decir, yo por estar en el planeta Tierra tengo un peso, tengo una fuerza, o sea, la Tierra me está trayendo con una fuerza y a esa fuerza le llamamos el peso. Y es proporcional a la masa que tenga el cuerpo por la gravedad del planeta en el que nos encontramos. Como sabemos, la gravedad de la Tierra es 9,8, pero si fuéramos a la Luna, nuestro peso cambiaría. Pero la masa siempre se mantiene constante, ¿vale? Si mi masa, por ejemplo, es 55 kilos, mi masa siempre va a ser 55 kilos, aquí en Marte, en Saturno o en otro mundo, ¿vale? Y el vector de peso siempre se dibuja dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Siempre hacia abajo. Aquí, por ejemplo, si tenemos un plano horizontal, ¿vale?, el peso va hacia abajo. Aquí, por ejemplo, que tenemos un plano inclinado, si os fijáis, también va hacia abajo, ¿vale? Siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Luego nos metemos con otra fuerza, la fuerza de normal. La fuerza normal aparece cuando un cuerpo está en contacto con otro, es decir, cuando está apoyado sobre otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo una mesa y tengo un libro, la mesa a este libro le está haciendo una fuerza de contacto, ¿no?, porque se están tocando. Pues a esa fuerza le llamamos la fuerza normal y siempre es perpendicular a la superficie,
¿vale? En el primer caso tenemos horizontal el plano, por lo tanto, la normal va a ser, como os fijáis, así, perpendicular, ¿vale? Y en cambio aquí, ¿vale? Tenemos un plano inclinado, y si os fijáis la normal, la dibujamos perpendicular, es decir, en X, a ese plano inclinado. Luego, por otra parte, tenemos la fuerza de la tensión. Esta fuerza aparece cuando tenemos cuerdas, ¿vale? Es la fuerza que crea una cuerda. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una polea y tenemos dos cajas. Entonces, los cuerpos, la fuerza de la tensión que actúa en este mismo cuerpo siempre es dirigida hacia el centro de la polea. Y la tensión en este cuerpo también es dirigida siempre hacia la polea. Como es la misma cuerda, esta tensión y esta tensión tendrían el mismo valor. Y luego, por otra parte, ya por último, tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que hacen las superficies. Es decir, la hierba tendrá un tipo de fuerza de rozamiento, el hielo tendrá otro tipo de fuerza de rozamiento, el asfalto tendrá otro rozamiento, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tiro un balón en el hielo o tiro un balón en la hierba, ¿dónde se va a parar antes? Pues en la hierba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hierba tiene un coeficiente de rozamiento mayor que el del hielo. Vale, la fuerza de rozamiento se calcula multiplicando la normal, que es la fuerza esta que hemos hablado de contacto, por el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es un dato que siempre nos lo van a dar, ¿vale? Porque es un dato que ya está tablado. Y luego, ¿cómo dibujamos el vector fuerza de rozamiento? El vector fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento. Entonces, si yo tengo esta caja, por ejemplo, y le aplico una fuerza hacia adelante, ¿vale? Se está moviendo hacia adelante, el vector fuerza de rozamiento siempre lo vamos a tener que poner en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque al final la fuerza de rozamiento lo que hace es que los cuerpos se paren. Y luego, por otro lado, imaginad que tenemos un cuerpo inclinado, ¿vale? Imaginar que la caja está bajando hacia debajo. Pues la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde va a actuar? Hacia el lado contrario del movimiento, en este caso hacia arriba.